Escribo a través de las manos que me sirven de puente, pues ya no pertenezco al mundo de los vivos. Mi nombre es Julián Morales, y a los 42 años, la tierra se cerró sobre mí en un derrumbe cruel. La tragedia apagó mi respiración, pero no mi pensamiento. Aún recuerdo el instante en que la vida me fue arrebatada y la oscuridad me envolvió. No traigo estas palabras para causar miedo, sino para que comprendas que la existencia no termina cuando el cuerpo se silencia. Cuando cierro los ojos de la memoria, siento a Medellín latiendo dentro de mí, las calles, las montañas, el aroma del café fresco en las mañanas lluviosas. Yo era solo un hombre más entre tantos, con sueños, con responsabilidades, con fallos y esperanzas. Jamás imaginé que mi voz resonaría más allá de la muerte. Sin embargo, aquí estoy, guiado por fuerzas que no comprendía en vida, pero que ahora se presentan como guías espirituales, enseñándome que cada lágrima tiene sentido. El derrumbe que me atrapó no fue solo una catástrofe de piedra y lodo, fue también un llamado del destino, un límite impuesto entre lo que conocía y lo que jamás sospeché que existía. Mientras mi cuerpo se hundía bajo los escombros, mi espíritu se elevaba, confundido, desnudo de toda posesión. El dolor físico desapareció, pero nació una angustia más profunda, el vacío de no poder abrazar a los míos. En esta psicografía no busco gloria ni compasión. Solo quiero dejar registrado lo que mi alma experimentó cuando la tierra gritó y me arrastró consigo. Fui testigo del poder de la oración, del silencio de quienes sufren, de la fe que persiste incluso cuando todo parece perdido. Las palabras que ahora te alcanzan son también una despedida y, tal vez, una advertencia. Porque la vida después de la muerte es real, y el espíritu que clama aún encuentra paz en los recuerdos compartidos. Al escribir estas líneas, no soy solo Julián, soy el reflejo de todos aquellos que se fueron sin tiempo para decir adiós. Mi historia es la de muchas almas atrapadas en tragedias, esperando que alguien las escuche. Hoy, tú eres ese alguien. Recuerdo quién fui antes de la tragedia que me arrancó de este mundo. Mi nombre sonaba común, Julián Morales, ingeniero civil formado con esfuerzo, nacido y criado en Medellín, esa ciudad de montañas y contrastes, donde la belleza convive con la dureza de la vida. Construía puentes, casas, caminos, y creía que dominaba la tierra con cálculos y medidas. Nunca pensé que sería precisamente la tierra, caprichosa e implacable, quien pondría fin a mis días. Mi rutina estaba marcada por el trabajo, pero mi esencia estaba en casa. Allí encontraba mi verdadero motivo. Camila, mi hija de apenas 12 años, y Verónica, la mujer que me acompañaba con paciencia y amor. Recuerdo las mañanas en que la risa de Camila resonaba por los pasillos cuando salía tarde para la escuela y me abrazaba apurada con el uniforme aún desordenado. Esos pequeños gestos eran mi fortaleza, aunque no siempre los valoré como debía. Fui un hombre de responsabilidades, pero también de fallas. Muchas veces, el peso del trabajo me alejaba de los detalles simples de la vida familiar. Prometía viajes, tardes en el parque, domingos tranquilos que nunca llegaban. Hoy comprendo cómo cada instante negado es una herida abierta en el corazón de quienes se quedan. La tragedia me enseñó, demasiado tarde, que ningún éxito profesional sustituye el valor de un abrazo dado a tiempo. Medellín me formó, sus calles agitadas, sus barrios humildes, sus montañas imponentes que tantas veces admiré y tantas otras subestimé. Me enorgullecía de ser ingeniero, creía que la ciencia podía someter a la naturaleza, pero la vida tiene formas silenciosas de recordarnos que somos frágiles, pasajeros, polvo frente a la grandeza que nos rodea. Ahora, al mirar hacia atrás, comprendo que mi historia no es solo la de un hombre que murió en un derrumbe. Es también la de un padre que amaba, aunque a veces de forma imperfecta, y la de un esposo que intentó, entre aciertos y errores, construir un hogar sólido. Mi voz, desde el más allá, viene a recordar que lo que permanece no son las obras levantadas con concreto, sino los lazos construidos con amor.
Mi hogar se levantaba en las laderas de Antioquia, donde las montañas abrazan Medellín y, al mismo tiempo, esconden peligros que solo se revelan cuando la lluvia insiste en caer. Las casas eran humildes, hechas con esfuerzo y esperanza, muchas veces construidas sobre terrenos inestables, sostenidas más por la fe de los moradores que por la firmeza del suelo. Las calles de barro se transformaban en ríos con cada tormenta, y el murmullo de los vecinos siempre traía presagios. Algún día la montaña cobrará su precio. Conocía esas laderas como la palma de mi mano. Caminaba entre callejones estrechos. Cruzaba con vecinos que me saludaban con una sonrisa sencilla. Incluso en medio de las dificultades, el aroma del café fresco escapaba por las ventanas. Los niños corrían descalzos. Los ancianos se sentaban en las puertas comentando sobre el clima. Era un escenario de vida real, con sus dolores y alegrías, donde la solidaridad era más fuerte que el concreto. Pero con cada temporada de lluvias, el miedo se infiltraba en las conversaciones. El suelo se deslizaba en pequeñas partes, aparecían grietas en los muros, y siempre había quien elevaba una oración en la parroquia de San José pidiendo protección. Yo, ingeniero, comprendía el riesgo, pero también formaba parte de esa ilusión colectiva de que nada nos pasaría, de que la tragedia siempre visitaría otros lugares, otras familias. Las noches se llenaban de truenos y la tierra exhalaba un olor húmedo, denso, como una advertencia silenciosa. Algunos vecinos hablaban de presagios, perros que aullaban sin motivo, aves que abandonaban los nidos, una inquietud que parecía flotar en el aire. Yo sonreía ante esas creencias, confiando en que el cálculo bastaba para prever la fuerza de la naturaleza. Hoy sé que la intuición también es una forma de guía espiritual, una voz que muchos ignoramos. Así era el escenario de la catástrofe: montañas imponentes, casas frágiles, vidas humildes entrelazadas por fe y esperanza. Un lugar donde la belleza y el peligro caminaban de la mano, esperando solo el momento en que el destino se impondría. Ese escenario, que tantas veces me pareció cotidiano y seguro, se transformaría en un escenario de lágrimas, oraciones y despedidas. Recuerdo con claridad aquella mañana gris. La lluvia ya no era una visita pasajera, sino una presencia constante, como si el cielo hubiese decidido llorar sin descanso. Las calles se convirtieron en ríos de lodo, y cada gota que golpeaba el techo sonaba como un presagio. El aire estaba cargado, saturado de humedad y de inquietud, y hasta los más escépticos caminaban cabizbajos, como quien intuye que algo grande está por venir. Al salir de casa, vi a los vecinos reunidos en pequeños grupos. Comentaban con preocupación sobre la ladera, cada vez más inestable. Algunos señalaban las grietas recientes en el suelo, otros recordaban los derrumbes pasados en barrios cercanos. Entre murmullos, había quienes rezaban el rosario, aferrándose al crucifijo como un escudo invisible contra la tragedia que todos temían, pero que nadie sabía cuándo llegaría. Dentro de mí, una sensación extraña se instalaba. Yo, ingeniero, habituado a cálculos y medidas, sentía que no era solo un problema técnico lo que se gestaba. Era como si la propia tierra hubiese perdido la paciencia, como si el suelo murmurara en silencio que no soportaría más. Ese sentimiento, que intenté callar con razonamientos lógicos, hoy sé que era un aviso espiritual, un eco proveniente de algo más grande que la razón humana. En casa, Verónica preparaba a Camila para la escuela, aunque la lluvia hacía que la mañana fuera casi irreconocible. Recuerdo la mirada preocupada de mi esposa, como si buscara respuestas que yo no podía darle. ¿Será seguro, Julián?, preguntó en voz baja, casi un susurro. Traté de tranquilizarla, pero en el fondo cargaba la misma duda, la misma ansiedad. Era como si cada trueno en el cielo marcara el compás de un reloj acercándose al final. Aquella mañana, aparentemente común entre tantas lluvias de Medellín, guardaba en sí el peso del destino. Era el instante final antes de la ruptura, la última oportunidad de respirar sin el sabor de la tierra.
No lo sabíamos, pero ya vivíamos la introducción de nuestra tragedia, y cada detalle, el olor húmedo, el viento frío, las oraciones apuradas, formaba parte del preludio que me llevaría del mundo de los vivos al misterio de la vida después de la muerte. Todo ocurrió en segundos, pero para mí pareció una eternidad. El suelo comenzó a temblar como si la propia montaña se retorciera de dolor. Primero escuché el crujido profundo de la tierra abriéndose, un sonido grave que resonaba en las entrañas del suelo. Luego, el estruendo ensordecedor de paredes rompiéndose, techos partiéndose y gritos que se mezclaban con el estrépito. Era como si el mundo entero decidiera derrumbarse de una sola vez. El polvo cubrió el cielo y convirtió el día en noche. Apenas podía ver delante de mis ojos. El aire se llenó de partículas pesadas que quemaban la garganta y cada respiración era una lucha desesperada. Vi casas enteras deslizarse por la montaña, arrastradas como juguetes frágiles, y rostros conocidos desapareciendo en medio del caos. Los sonidos se confundían, el llanto de los niños, los clamores de auxilio, las oraciones desesperadas elevadas en medio de la catástrofe. Un golpe violento me lanzó al suelo, y sentí vigas y piedras cubrirme como una prisión sin salida. La presión sobre mi pecho era insoportable, y la oscuridad empezó a tragarme poco a poco. Intenté gritar, pero mi voz se perdió en el rugido de la tierra que aún caía. Era como si hubiese sido enterrado vivo por una fuerza que no pedía permiso. En ese instante, comprendí lo que significa ser totalmente impotente ante la grandeza de la naturaleza. Mis oídos aún captaban fragmentos del mundo exterior. Alguien clamando por su madre, otro llamando a un hijo, e incluso una plegaria que resonaba en medio del tumulto. Santa María, ruega por nosotros. Esas palabras me atravesaron como un hilo de luz en la oscuridad, recordándome que, incluso en medio de la tragedia, la fe es el último refugio. Yo, que tantas veces confié solo en la razón, descubrí allí el poder invisible de la oración. Ese fue el instante en que la vida, tal como la conocía, se partió en dos. Un lado era el cuerpo aplastado bajo piedras y lodo. El otro era el alma que comenzaba a intuir la liberación. La tragedia no era solo un hecho físico, era el portal que se abría hacia algo que jamás había imaginado. Entre gritos apagados y silencio mortal, comenzó mi travesía más allá de lo que los ojos humanos pueden ver. Sentí el peso aplastante de las vigas y la tierra sobre mi cuerpo, como si el mundo entero hubiese decidido descansar sobre mi pecho. El aire se volvía escaso, y cada intento de respirar era un esfuerzo doloroso, un desgarro en los pulmones cubiertos de polvo. La oscuridad no era solo ausencia de luz, era un velo denso, sofocante, que me separaba de la esperanza. Aún así, luché instintivamente, aferrándome a cualquier hilo de vida que quedara. Intenté mover los brazos, pero estaban atrapados bajo los escombros. Mis piernas no respondían, y el dolor latía en cada parte de mi cuerpo. Era como estar enterrado en vida, consciente de todo, pero incapaz de reaccionar. Dentro de mí, repetía oraciones fragmentadas. Padre nuestro, líbranos del mal. Esas palabras, que tantas veces recité mecánicamente, ahora eran el único soplo de fuerza que me mantenía despierto. A cada segundo, el aire se volvía más escaso. El polvo llenaba mi boca, y mi corazón se aceleraba como si quisiera escapar por la garganta. Escuchaba quejidos cercanos, tal vez de vecinos también atrapados, pero no podía alcanzarlos. Esa impotencia era un tormento aún mayor que el dolor físico, saber que no estaba solo, y aún así, no poder hacer nada. El derrumbe nos había unido en la misma prisión mortal. Entre la conciencia y el desmayo, mi mente proyectaba destellos de mi vida. El rostro de Camila aparecía ante mí, con sus ojos grandes y llenos de inocencia. Recordé su risa, su voz pidiéndome ayuda con la tarea, sus abrazos apurados antes de dormir.
y era ese recuerdo lo que me impulsaba a resistir, aunque mi cuerpo estuviera vencido. La lucha no era solo por la vida, era por la promesa de estar a su lado, pero con cada instante que pasaba, comprendía que mis fuerzas humanas no serían suficientes. La tragedia me envolvía por completo, y yo, que tanto confié en mi capacidad de cálculo y razonamiento, descubría el límite de la razón. La lucha por la supervivencia fue, en verdad, mi primera batalla espiritual. Era el cuerpo apagándose mientras el alma comenzaba a despertar, aún reticente, pero ya consciente de que otro camino se abría ante mí. Cuando entendí que mis fuerzas se agotaban, un silencio profundo se apoderó de mí, como si el mundo entero se hubiese alejado. En ese vacío, solo una imagen permanecía nítida: el rostro de mi hija Camila. Vi sus ojos llenos de vida, su risa ligera, su manera de correr por la casa con pasos apresurados. En ese instante, toda la tragedia que me envolvía desapareció, y solo el amor permaneció como una llama encendida en la oscuridad. Pensé en la promesa que tantas veces le hice: estar presente para verla crecer, guiar sus pasos, protegerla de los dolores del mundo. La angustia me consumía porque sabía que no podría cumplirla. ¿Cómo mirar hacia el futuro y aceptar que no estaría en sus victorias, en sus caídas, en sus cumpleaños? Ese pensamiento me hería más que el peso de las piedras sobre mi cuerpo. Era el dolor de la despedida no dicha. El recuerdo de Verónica también surgió, firme y silenciosa, como un faro en medio de la tormenta. Su paciencia, sus miradas de ternura cuando llegaba tarde del trabajo, su fuerza en los momentos difíciles. Le pedía a Dios que le diera coraje para seguir sin mí, para que encontrara en su fe el consuelo que yo ya no podía ofrecer. Era mi último ruego en el mundo de los vivos, que la familia que tanto amé no se destruyera junto conmigo. En medio de la oscuridad, escuché dentro de mí una voz suave, como un susurro espiritual: «Entrégate, ya no hay más lucha». Pero yo resistía. No quería soltar el hilo tenue que aún me unía a la vida. Mi último pensamiento era una mezcla de esperanza e impotencia, como quien sostiene arena en las manos y ve los granos escaparse sin poder evitarlo. Y fue así como, antes de soltar mi último suspiro, comprendí una verdad dura y luminosa al mismo tiempo. No nos llevamos nada con nosotros, salvo el amor que cultivamos. El derrumbe se llevó mi cuerpo, pero no la memoria de quienes amaba. Ese fue el último pensamiento que me acompañó al cruzar el límite invisible entre la vida y la muerte. Poco a poco percibí que algo extraño ocurría más allá del dolor físico. Una ligereza comenzó a subir desde dentro de mi pecho, como si alguien abriera ventanas donde antes había paredes. No era alivio ni olvido. Era una claridad tímida que me separaba del peso de las vigas y de la tierra. Vi mi cuerpo allá abajo, aplastado por los escombros del derrumbe, y experimenté por primera vez la sensación de observar mi propia tragedia desde afuera con ojos que ya no eran enteramente humanos. Floté, sin saber bien cómo, a unos centímetros del lugar donde estuve atrapado. El barro seguía rezumando por las esquinas. El olor húmedo de la lluvia persistía. Pero mi percepción había cambiado. Escuchaba con nitidez los lamentos de los vivos, rezos, súplicas, llantos, y un hilo de compasión me arrastraba hacia abajo, deseando otra vez el calor de un toque humano. Aún así, había un nuevo impulso, una curiosidad por lo que existía más allá de aquel escenario de catástrofe que ahora contemplaba como quien lee una carta antigua. Verónica y Camila aparecieron en mi campo de visión. Pude verlas encorvadas sobre la ruina, los rostros marcados por el barro y la desesperación. Quise gritar, extender la mano, calmar la respiración agitada de mi esposa, pero mi voz aún no atravesaba la tenue barrera que me separaba del mundo material. La impotencia de no poder alcanzar a quienes más amaba dolía más que cualquier piedra. Aún así, también sentí el primer coqueteo del consuelo, una presencia suave, como si un guía espiritual viera mi resistencia y me ofreciera
un pañuelo invisible para secar las lágrimas. En ese estado entre dos mundos, vislumbré otras figuras, pequeñas luces que se acercaban, no como sombras amenazantes, sino como hermanos de camino. Eran almas atrapadas por el mismo desastre, algunas confundidas, otras gritando de angustia. Surgió un murmullo colectivo, oraciones que no eran en lengua humana, sino vibraciones que invocaban paz. Entendí que el desprendimiento no es un corte abrupto, sino un proceso en el que el espíritu, al separarse del cuerpo, aún carga memorias, afectos y el gran dolor de las despedidas no dadas. Finalmente, sentí una mano delicada, sin forma, que me invitaba a seguir adelante. Era al mismo tiempo un consuelo y una invitación a entregarme. Acepté con ternura y con cierto recelo, no porque quisiera abandonar a mi familia, sino porque comprendí que permanecer atrapado solo aumentaría el sufrimiento. La sensación de ligereza se transformó en un movimiento sereno y comencé a caminar, no por senderos de tierra, sino por corredores de luz que prometían respuestas y consuelo. Aún veía Medellín a lo lejos, sentía la lluvia, pero una nueva certeza me acompañaba. Mi viaje espiritual había comenzado, y en él buscaría paz para mi alma. Cuando me vi desprendido del cuerpo, percibí con claridad el tumulto que reinaba alrededor. El derrumbe había transformado nuestro barrio en un campo de dolor y confusión. Gritos se entrelazaban con el sonido de las sirenas y la lluvia terca no cesaba. Vi brigadistas corriendo, sus linternas temblando en la oscuridad del lodo mientras buscaban sobrevivientes entre los escombros. Sus rostros llevaban la marca de la urgencia y sus manos escarbaban como si cada puñado de tierra fuera una promesa de vida. Las madres gritaban los nombres de sus hijos, sus voces atravesaban la noche como puñales invisibles. Escuché a un hombre clamar por su hermano, y a una mujer, arrodillada en el lodo, repetir con desesperación: «Dios mío, ten piedad». El Padre Nuestro se oía como un coro improvisado, rezado entre sollozos y gemidos, como si fuera el último hilo que unía a los vivos con el consuelo espiritual. Era una sinfonía trágica de dolor y esperanza, de fe y desesperación. El caos no estaba solo en el ruido, sino también en el pesado silencio que surgía cuando alguien dejaba de responder. Recuerdo ver a vecinos levantando pedazos de madera y piedras con sus propias manos, arriesgando sus vidas para salvar a desconocidos. En medio de la tragedia brillaba una llama de solidaridad que iluminaba, aunque fuera por instantes, la oscuridad de la noche. Fue ahí cuando entendí. En medio de la catástrofe, la familia se expande y todos se vuelven hermanos unidos por el mismo dolor. A cada paso flotante que daba, veía rostros cubiertos de barro, ojos rojos y cansados, cuerpos curvados buscando a quienes amaban. Era un escenario de humanidad desnuda, sin máscaras, sin títulos, sin jerarquías. Allí no había ingenieros, comerciantes ni obreros. Solo había padres, hijos, madres, amigos. El derrumbe borraba diferencias y dejaba solo la esencia, la lucha por la vida y el miedo a la pérdida. Incluso como espíritu, sentí que el corazón se me apretaba. Quería gritarle a todos que yo estaba ahí, que podían oírme, que no estaban solos. Pero mi voz no atravesaba el velo. Entonces comprendí que el caos de los vivos era también reflejo del caos de las almas atrapadas, como yo, que buscaban consuelo. En ese momento, más que nunca, entendí que la vida después de la muerte no es aislamiento, es estar presente, invisible, entrelazado con los dolores y oraciones de quienes aún respiran. Mientras el caos de los vivos me rodeaba, una claridad comenzó a surgir frente a mí. Era como un túnel de luz que se abría silenciosamente, atrayéndome con una serenidad indescriptible. No había ruido, no había peso, solo una paz que me envolvía como un manto suave. Sentí que ese era el llamado del más allá, el camino natural al que todo espíritu debe dirigirse tras la despedida de la carne. Sin embargo, al mismo tiempo que la luz me invitaba, algo me retenía. Miré hacia atrás y vi a mi esposa Verónica, de rodillas,
abrazando a Camila. Su llanto era tan fuerte que parecía sujetar mi alma por el corazón. El amor que me unía a mi familia se transformaba en cadenas invisibles, impidiéndome atravesar por completo el portal de serenidad. La luz me llamaba, pero el dolor de quienes quedaban me arrastraba de vuelta. La sensación era paradójica. De un lado, el consuelo espiritual, la promesa de un alma en paz. Del otro, la angustia de una despedida no dada. Veía a los guías espirituales acercarse, sus presencias suaves extendiéndome manos luminosas. Me decían sin palabras: confía, es tiempo de partir. Pero dentro de mí, el instinto humano gritaba: no puedo dejarlas solas, no ahora. Me sentí dividido entre dos mundos. El túnel de luz ofrecía alivio, pero mi mente seguía atrapada en la tragedia. Escuchaba las oraciones elevadas en la parroquia de San José, los rezos de mi madre, el clamor de los vecinos. Cada oración llegaba hasta mí como hilos que me ataban a la tierra. Era difícil soltarlos, porque en cada palabra de fe encontraba una razón para seguir cerca. Así permanecí inmóvil, suspendido entre el consuelo de la eternidad y el peso del amor terrenal. El túnel de luz no se cerró, pero esperaba. Sabía que algún día tendría que cruzarlo, pero mi corazón aún necesitaba aprender a desapegarse. Ese fue mi primer gran dilema como espíritu: aceptar que la vida continúa, pero que el amor también exige entrega. Me acerqué a mi casa y vi una escena que desgarró lo que quedaba de mi corazón humano. Verónica estaba de rodillas, cubierta de barro, con el cabello pegado al rostro mojado por las lágrimas y la lluvia incesante. En los brazos sostenía a Camila, que sollozaba sin fuerzas, aferrada al cuerpo de su madre como quien se aferra a la vida misma. Aquella imagen fue más dolorosa que el peso del derrumbe que había aplastado mi cuerpo minutos antes. Camila me llamaba con voz entrecortada, repitiendo «papá», como si su insistencia fuera capaz de traerme de vuelta. Cada grito suyo resonaba dentro de mí como una sentencia. Ya no estaba al alcance de sus brazos. No podía secar sus lágrimas, ni prometerle que todo estaría bien. El espíritu que yo era se sentía impotente ante la inocencia herida de mi hija. Vi a los vecinos acercarse, intentando consolar a mi esposa. Algunos llevaban cobijas, otros ofrecían palabras de fe, pero nada parecía atravesar el muro invisible del dolor. El duelo anticipado ya se instalaba, y comprendí cómo la tragedia no solo destruye casas, arranca futuros, rompe esperanzas, transforma sueños en polvo. La catástrofe se había instalado no solo en el suelo, sino también en las almas de los sobrevivientes. Observé a Verónica mirar al horizonte, como si buscara respuestas en el cielo oscuro. Sus labios murmuraban una oración silenciosa, tal vez pidiendo a Dios fuerza para soportar lo imposible. Fue en ese instante que comprendí el valor de la fe. Incluso frente al abismo, ella aún encontraba fuerzas para rezar, y cada palabra suya me alcanzaba como un bálsamo, aunque yo no pudiera responderle. El dolor de los sobrevivientes también era mi dolor. Quería abrazarlos, decirles que seguía vivo en espíritu, que no lo habían perdido todo. Pero mi voz no atravesaba el velo. Solo podía estar ahí, invisible, testigo de las lágrimas de quienes amé, y que ahora tendrían que aprender a caminar sin mi presencia física. Fue entonces cuando comprendí: a veces, morir es más fácil que ver sufrir a quienes amamos. Extendí mis manos, o al menos lo que ahora era mi forma espiritual, intentando alcanzar a Verónica y Camila. Quise tocar sus rostros, secar las lágrimas que corrían mezcladas con el barro y la lluvia. Pero mis dedos atravesaban sus cuerpos como si fueran hechos solo de viento. La impotencia de no poder consolar me atravesó como una hoja invisible. Descubrí, de forma cruel, que el amor aún me unía a ellas, pero el lazo físico se había roto para siempre. Grité con todas las fuerzas de mi ser: «Estoy aquí, no lloren, no me han perdido». Sin embargo, mis palabras se disolvieron en el aire, sin sonido, sin eco, como hojas arrastradas por la corriente. Verónica apretaba a Camila contra su pecho y miraba alrededor,
pero sus ojos jamás se cruzaron con los míos. Yo estaba allí, presente, pero invisible. Pocas experiencias fueron tan dolorosas como darme cuenta de que mi presencia ya no las alcanzaba. A cada sollozo de Camila, mi corazón espiritual se rompía en pedazos. Recordé aquellas noches en que corría a mi cama con miedo a la tormenta, y yo la abrazaba hasta que dormía tranquila. Ahora, frente a una tragedia mayor que cualquier pesadilla, no podía ofrecerle ese consuelo. Era como presenciar un incendio sin tener agua para apagar las llamas. Los vecinos se acercaban, intentaban levantar a Verónica, le ofrecían refugio. Pero veía en sus ojos que ninguna palabra humana era suficiente. La soledad que nace de la pérdida tiene un peso que solo el amor puede suavizar, y ese amor, irónicamente, estaba atrapado en mí, incapaz de cruzar el velo que nos separaba. Así la escena se volvía un tormento sin fin. Querer darlo todo y no poder dar nada. Fue en ese momento cuando comprendí el verdadero sentido de ser un alma atrapada. No estar retenido solo por los escombros, sino también por los vínculos que no logramos soltar. Permanecía junto a ellas, pero mi impotencia era total. La única fuerza que me quedaba era la oración silenciosa, pidiendo a los guías espirituales que consolaran a Verónica y a Camila de la forma en que yo no podía hacerlo. Cuando finalmente mi cuerpo fue rescatado de los escombros, ya no era yo quien habitaba aquella forma fría e inmóvil. Aún así, acompañar el cortejo hasta la parroquia de San José fue una experiencia dolorosa. Vi a hombres cargando el ataúd cerrado, cubierto de flores blancas que desprendían un perfume dulce, intentando suavizar el olor del barro y de la muerte. El sonido de las campanas resonaba por las calles mojadas de Medellín, anunciando no solo mi partida, sino también el dolor de toda una comunidad. Dentro de la iglesia, el ambiente era solemne. El coro entonaba cánticos antiguos. Sus voces se alzaban como plegarias suspendidas en el aire. La luz de las velas titilaba, reflejándose en las paredes de piedra, y cada llama parecía un corazón rezando por nosotros. Afuera, la lluvia persistía, golpeando los vitrales de colores como si hasta el cielo estuviera de luto. Y yo, espíritu, caminaba entre todos, sintiendo cada lágrima derramada como un peso y también como un bálsamo. Verónica estaba sentada en la primera fila, con Camila a su lado. Ambas vestían de oscuro, pero era la expresión en sus rostros lo que más me hería. Ojos vacíos, fijos en el ataúd, como si buscaran allí una respuesta que no llegaría. Mi madre, anciana y frágil, apretaba un rosario con tanta fuerza que sus dedos temblaban. Su murmullo era una oración constante, y cada palabra me llegaba como hilos de esperanza que intentaban sostenerme. Vi a vecinos, amigos, colegas de trabajo, todos reunidos para darme un último adiós. Algunos lloraban en silencio, otros me recordaban en susurros. Era un buen hombre, un ingeniero dedicado, un padre presente. Esas palabras me emocionaron, pero también me hicieron reflexionar. ¿Por qué esperamos a la muerte para reconocer el valor de la vida de alguien? ¿Cuántas veces yo mismo dejé de decirle a las personas que las amaba, creyendo que habría tiempo? Ese velorio en la parroquia no era solo una despedida terrenal, era también el inicio de mi nueva realidad espiritual. El funeral me mostró que, incluso sin cuerpo, seguía vivo en los corazones y recuerdos. Y mientras las oraciones resonaban bajo el techo sagrado de la iglesia, comprendí que cada rezo de los vivos llegaba hasta mí como gotas de luz, aliviando la angustia que aún me mantenía atado al mundo material. Tras el velorio, acompañé en espíritu la vigilia que se formó en la plaza central del barrio. Allí, bajo la lluvia que insistía en caer, decenas de vecinos encendieron velas. La llama frágil titilaba con el viento, pero resistía, iluminando rostros cansados y empapados. Cada vela era una plegaria silenciosa, un símbolo de solidaridad frente a la catástrofe que había devastado a tantas familias. Vi a niños, jóvenes y ancianos, lado a lado, unidos por un dolor común, pero también por una fe que se fortalecía en medio de la tragedia. Las voces se alzaban al unísono, rezaban el Padre Nuestro,
el Ave María, y algunos cantaban himnos conocidos, transformando el duelo en súplica colectiva. El sonido de las oraciones se extendía por las paredes de las casas, aún heridas por el derrumbe, como si la misma montaña escuchara. Cada palabra pronunciada, cada suspiro, cada lágrima ofrecida era un puente entre los vivos y nosotros, las almas atrapadas que aún buscábamos consuelo. Entre la multitud vi manos alzadas al cielo, clamando misericordia. Otros permanecían de rodillas en el barro, indiferentes al frío, confiando en que su fe era más fuerte que cualquier adversidad, y que de hecho lo era. Podía sentir cómo la energía de esas oraciones atravesaba la barrera invisible y llegaba hasta mí, trayendo un calor suave, como si fuera un abrazo espiritual. En ese instante comprendí la fuerza invisible que une a los mundos. Era impresionante ver cómo, en medio del dolor, brotaba también la solidaridad. Vecinos que apenas se hablaban antes, ahora compartían la misma cobija, ofrecían alimentos, se consolaban mutuamente. La tragedia, paradójicamente, revelaba lo mejor de la humanidad. Y yo, desde el otro lado, observaba con gratitud. No estaba olvidado, ni yo ni los otros que partieron. Nuestra memoria seguía viva en cada vela encendida, en cada oración elevada. En aquella plaza iluminada por pequeñas llamas, sentí que algo cambiaba dentro de mí. La angustia se suavizaba y una esperanza nacía. Tal vez, a través de las plegarias, finalmente podría encontrar el camino hacia la paz. Las oraciones de la comunidad eran más que palabras, eran corrientes de luz que nos envolvían, recordándonos que nunca estamos solos, ni siquiera después de la muerte. Entre tantas lágrimas que presencié, una en particular desgarró mi alma, la de mi madre. Vi su figura frágil, encorvada por el peso de los años y ahora también por el peso del dolor. Sentada en un banco de la parroquia, apretaba el rosario con sus manos temblorosas, repitiendo oraciones entre sollozos. Sus ojos, llenos de lágrimas, buscaban el ataúd cerrado como quien implora una última oportunidad de abrazar al hijo perdido. Y yo, impotente, solo podía observarla, incapaz de ofrecerle el consuelo que tanto deseaba. Recordé las veces en que, siendo niño, corría a sus brazos tras una caída, y ella, con un simple beso, transformaba el dolor en coraje. Ahora era ella quien clamaba por un gesto mío, por una despedida que le diera fuerzas. Pero yo estaba atrapado en el silencio del espíritu, viéndola lamentar no haberme dado el último abrazo, no haber dicho las palabras que guardaba en su corazón de madre. Esa ausencia de despedida era un peso tanto para ella como para mí. Sentí cuánto las palabras no dichas pueden convertirse en cadenas invisibles. Mi madre murmuraba: «Hijo, ¿por qué te fuiste tan pronto? Aún quería cuidarte, aún quería escuchar tu voz». Sus frases eran como puñales suaves, que no herían con violencia, sino con la melancolía de una saudade eterna. El derrumbe se había llevado mi cuerpo, pero fue la falta de despedida lo que dejó nuestras almas entrelazadas en un duelo sin conclusión. En ese instante, comprendí que la muerte no es solo un corte abrupto. Es también una colección de diálogos interrumpidos, de abrazos postergados, de gestos que el tiempo no permitió. Ese fue mi dolor, y el de ella, lo que quedó por decir, lo que quedó por hacer. El espíritu no carga riquezas ni trofeos, pero sí lleva consigo la memoria de las oportunidades perdidas, y ellas pesan como piedras. Allí, frente al llanto de mi madre, aprendí que la vida debe vivirse como si cada encuentro fuera el último, porque al final nunca sabemos cuándo se cerrará el tiempo. La despedida no dada me enseñó más que cualquier libro a amar sin esperar el mañana, a abrazar sin reservas, a perdonar sin demora. Que mi dolor sirva como testimonio espiritual para todos los que aún respiran. Justo después del funeral, fui conducido por manos invisibles a un espacio que no tenía forma física, pero que se imponía con una fuerza indescriptible. Allí no había paredes ni techo, solo una claridad profunda que revelaba todo lo que cargaba dentro de mí.
Era como si estuviera ante un tribunal invisible, no hecho de jueces ni acusaciones, sino de mi propia conciencia iluminada por presencias espirituales. Sentí que nada podía ocultarse, ni mis actos, ni mis pensamientos, ni las intenciones más íntimas de mi corazón. Vi ante mí los hechos de mi vida como ingeniero civil. Recordé las obras que diseñé, las carreteras, las casas, los puentes que levanté con cálculo y dedicación. Había orgullo al ver que parte de mí quedaba en esos trabajos, pero también un vacío. ¿Cuántas veces puse el deber profesional por encima del cariño hacia mi familia? Cada dibujo en papel parecía ahora un ladrillo que se alzaba entre mí y quienes amaba. Era doloroso admitirlo, pero era la verdad desnuda de mi propia historia. Los guías espirituales no me acusaban, solo mostraban. Vi a Verónica, tantas veces esperando mi regreso tardío, ocultando su soledad tras sonrisas cansadas. Vi a Camila, ansiosa por mi atención, pero muchas veces recibiendo solo promesas de otro día. Vi también a mi madre, ahora anciana, que tantas veces esperó mi visita y que yo, consumido por las prisas del trabajo, pospuse con excusas banales. Cada escena era un espejo incómodo, pero necesario. En el tribunal de la conciencia no hay abogados ni excusas. Lo que existe es el peso de las decisiones. Las culpas que llevaba se mostraban como piedras en el alma, y los errores como cicatrices que no se borran. Pero junto a eso, también vi gestos de bondad, pequeñas semillas de amor sembradas sin saberlo. La sonrisa que ofrecí a un vecino en dificultad, la mano tendida a un colega, la palabra de ánimo a un desconocido. Entonces comprendí que nada se pierde, ni el bien ni el mal. Todo es recordado. Y fue en ese espacio de revelaciones que entendí que el juicio más severo no viene de afuera, sino de adentro. Yo mismo era el juez de mi vida. Los guías espirituales solo me mostraban el camino, pero era mi corazón el que decidía el peso de cada acto. Ese tribunal interior no me condenaba, me invitaba a la transformación. La tragedia había puesto fin a mi tiempo en la tierra, pero habría ahora la posibilidad de reconstruirme como espíritu. Ante las revelaciones del tribunal interior, comprendí que el verdadero valor de la vida no estaba en las grandes conquistas, ni en las obras que proyecté como ingeniero. Los puentes que construí, las carreteras que ayudé a planificar, las casas que levanté, todo eso permanecería en el mundo material, pero sin mí. Lo que realmente atravesaba la frontera de la muerte eran los pequeños gestos, aquellos que tantas veces descuidé. Un abrazo, una sonrisa, una palabra de cariño, eso es lo que queda grabado en el alma. Recordé con nitidez el día en que Camila me trajo un dibujo sencillo, coloreado con lápices gastados. Yo, ocupado, solo le dije, guárdalo, lo veo después. Ahora ese momento pesaba en mí como un vacío irreparable. Aquel pequeño dibujo era, en realidad, un gran regalo de amor, y yo no supe valorarlo. Así sucede con la vida. Despreciamos lo pequeño creyendo que solo lo grandioso importa, y olvidamos que en el detalle se revela la eternidad. También pensé en Verónica. ¿Cuántas veces preparó el café con esmero y cuidado, esperando que yo lo notara? Y yo, sumergido en papeles, no lo veía. Hoy sé que cada taza ofrecida era una declaración silenciosa de amor, y mi madre, con sus gestos simples, arreglarme la ropa, preparar una sopa, preguntarme si estaba bien, llevaba más sabiduría que todos los cálculos que aprendí. El valor de lo pequeño siempre estuvo frente a mí, pero mis ojos no lo veían. Al reflexionar sobre esto, entendí que la vida no se mide en años, sino en momentos. No se trata de cuánto logramos, sino de cómo amamos. Cada sonrisa compartida, cada palabra de consuelo, cada oración hecha por otro, es una semilla plantada en el jardín de la eternidad. El espíritu se alimenta de esos gestos, y cuando llega la hora de partir, es de ellos que nos acordamos, no de los títulos ni de los bienes. Así aprendí que la mayor herencia que podemos dejar no es dinero,
ni casas, ni obras grandiosas, sino el calor de un recuerdo dulce en el corazón de quienes nos amaron. El valor de lo pequeño es, en verdad, el mayor de todos, porque en el detalle se esconde lo sagrado. Y ahora, como espíritu que narra su propia historia, dejo este testimonio. Cultiven los pequeños gestos, porque son ellos los que garantizan a la alma la verdadera paz. A pesar de comprender el valor de lo pequeño, mi corazón seguía atado a la tierra. El amor que sentía por Verónica y por mi hija Camila era tan intenso que se convirtió en una cadena invisible, dificultando mi partida. Las veía intentando levantarse en medio de la tragedia y sentía que si las dejaba solas, el sufrimiento las aplastaría tanto como las piedras que un día me atraparon. Ese apego era mi mayor dolor, no aceptar que mi papel había terminado en el mundo de los vivos. En el fondo, temía el futuro sin mí. Me preguntaba, ¿cómo crecerá Camila sin el abrazo de su padre? ¿Cómo encontrará Verónica fuerzas para cargar con los pesos de la vida sin mi apoyo? El miedo me carcomía, y cada vez que pensaba en partir, sus imágenes volvían como anclas, impidiéndome seguir el túnel de luz. No era solo saudade, era la incapacidad de entregar al Creador lo que más amaba. Vi a guías espirituales acercarse, mostrándome que ese apego no era amor puro, sino amor mezclado con egoísmo. Me revelaron que permanecer atado a su dolor era prolongar el sufrimiento de todos nosotros. No podía aceptarlo. Mi instinto de padre y esposo gritaba más fuerte, insistiendo en que mi presencia invisible aún podía protegerlas. Y que, sin embargo, cada intento de quedarme las hacía llorar aún más, como si presintieran mi sombra alrededor. Fue en ese conflicto que entendí cómo el apego se convierte en prisión. No estaba encadenado a los escombros del derrumbe, sino al miedo de dejarlas continuar solas. Mi alma oscilaba entre la paz ofrecida por la luz y la angustia de permanecer atado a la carne. Ese dolor era sutil, pero implacable. No estaba hecho de piedras, sino de recuerdos y sentimientos que no podía soltar. Entonces comprendí la lección. Amar no es retener, sino confiar. Amar es entregar al destino a las manos de Dios, aquello que cuidamos con todo el corazón. Pero en ese instante, confieso, aún no estaba listo. El apego me dominaba, y mis lágrimas invisibles caían sobre ellas como lluvia silenciosa. El dolor de los apegos fue mi mayor desafío espiritual, porque descubrí que dejar ir es, muchas veces, la forma más difícil de amar. Mi dulce Camila, cada vez que pienso en ti, mi corazón espiritual se llena de ternura y de añoranza. Veo tus ojos llenos de inocencia y dolor, buscando respuestas que el mundo no puede ofrecer. Sé que lloras por la ausencia de tu padre, pero quiero que sepas, no me perdí en el silencio de la muerte. Sigo a tu lado, invisible, pero presente en cada paso que das, en cada sueño que tienes. No temas a las noches de tormenta, hija. Cuando el viento sople fuerte y la lluvia golpee tu ventana, recuerda que estaré allí, cuidando de tu descanso como hacía cuando corrías a mi cama asustada. Si sientes un leve escalofrío, un calor suave sobre tus hombros, créelo, es mi abrazo, aunque tu cuerpo no lo perciba. La vida después de la muerte no me alejó de ti, solo cambió la forma en que puedo protegerte. Prometo acompañarte en tus estudios, en tus primeras decisiones, en cada logro que consigas. Cuando abras un libro, estaré allí. Cuando sonrías con tus amigos, estaré sonriendo contigo. Y cuando las lágrimas insistan en caer, recuerda estas palabras. Tu dolor no es en vano, y cada lágrima tuya se transforma en luz que también me fortalece en el más allá. Nuestro lazo es eterno, hija, nada puede romperlo. Quiero que sigas viviendo con valentía, sin miedo. No dejes que la tragedia apague tu esperanza. Lleva mi nombre en tu corazón, no como una carga, sino como un recuerdo dulce. Seré la voz suave que te anima cuando pienses en rendirte, y también seré la brisa leve que te consuela cuando sientas soledad. Tienes en ti la fuerza de Verónica y el amor que siempre te ofrecí, aunque haya sido imperfecto. Mi Camila,
Si algo puedo pedirte, es esto: vive, ama, sueña, construye tu futuro sin mirar atrás con tristeza. Estaré contigo cuando leas estas palabras, cuando sueñes con un abrazo mío, cuando vuelvas a reír. Este es el mensaje que dejo en esta psicografía. Que nunca te sientas huérfana, porque tu Padre camina contigo, incluso más allá de la muerte. Mi amada Verónica, sé que tus noches se llenan de un silencio pesado y que tu corazón, tantas veces fuerte, ahora se siente hecho pedazos. Te veo llorar en secreto, intentando mostrar fortaleza frente a nuestra hija, pero sé que, cuando la casa se calla, las lágrimas te vencen. No creas que estás sola. Estoy aquí, aunque invisible, cuidando cada paso tuyo, pidiendo al Creador que te conceda consuelo y fuerzas para seguir adelante. Recuerdo tu mirada el día de nuestra boda, llena de esperanza y promesas. Recuerdo también nuestras dificultades, las veces que fallé contigo, atrapado en el trabajo, dejándote esperando con la mesa servida y el corazón ansioso. Hoy comprendo la paciencia que tuviste conmigo y cuánto tu amor sostuvo nuestra familia. Si pudiera volver atrás, lo haría diferente, pero ya no me es dado corregir. Por eso, solo me queda agradecerte, con la humildad de quien ahora ve más allá. Quiero que sigas viviendo, Verónica. No permitas que la tragedia te robe el derecho a sonreír, a soñar, a volver a amar. Sé que tus ojos aún se dirigen al recuerdo del derrumbe, pero te pido que mires hacia adelante. Cuida de Camila con toda la ternura que siempre tuviste, pero también cuida de ti. No cargues la culpa de ser feliz, porque mi paz depende también de tu valentía para reconstruir tu vida. No me recuerdes solo como el hombre que la muerte se llevó. Recuérdame en los momentos simples, en el café compartido, en el paseo por el barrio, en el abrazo apresurado antes de dormir. Esos recuerdos son semillas que aún florecen dentro de ti, y de ellas debes sacar fuerzas. Mi espíritu encuentra serenidad cuando veo tu esfuerzo por mantener viva la llama de nuestra familia. Si en algún momento la tristeza te ahoga, alza tus ojos al cielo y haz una oración. Allí estaré, recibiendo tus palabras como flores de luz. Y si algún día sientes el deseo de seguir adelante, no temas. Mi amor no será celos, sino bendición, porque amar es liberar. Y yo te amo lo suficiente como para desear tu felicidad, incluso sin mi presencia física. Este es el mensaje que dejo en esta psicografía. Sigue sin miedo, porque el amor que compartimos será siempre eterno. Mientras permanecía entre la añoranza por los míos y la luz que me llamaba, comencé a notar que no estaba solo. De las sombras que se formaban entre los escombros surgían presencias sutiles, voces apagadas, murmullos de dolor que no pertenecían al mundo de los vivos. Eran otros espíritus, hombres, mujeres e incluso niños que, como yo, habían sido sorprendidos por la tragedia del derrumbe. Cada uno llevaba en sus ojos espirituales la misma pregunta: ¿por qué? Vi a un joven vecino llamado Esteban que trabajaba como albañil. Su espíritu aún intentaba mover los brazos, creyendo que podía escapar. A su lado, una anciana, conocida como Doña Teresa, rezaba sin cesar, repitiendo el Ave María como quien se aferra a una tabla en medio del diluvio. También vi niños, sus rostros confundidos, sin entender lo que había pasado, llorando por sus padres que ya no podían responder. El lugar era una mezcla de lamentos y súplicas invisibles. Entonces comprendí, la muerte colectiva crea una especie de nudo espiritual, donde muchas almas quedan atrapadas, sin aceptar la partida. Sentíamos juntos el mismo dolor, el mismo apego, la misma necesidad de despedida. Era un coro triste, formado no por voces físicas, sino por pensamientos que resonaban unos en otros. Yo podía sentir sus angustias como si fueran mías, y ellos también compartían mi aflicción. Pero, en medio de ese valle de lágrimas invisibles, noté algo más grande. No estábamos abandonados. Había una razón por la cual nuestros caminos se cruzaron en aquella catástrofe.
Nuestras historias individuales se entrelazaban en una sola lección, como si el Creador hubiera permitido que nuestras voces unidas revelaran algo más profundo, que la vida es frágil, que la fe es necesaria y que la solidaridad trasciende la muerte. La revelación de otros espíritus me mostró que no soy solo Julián Morales, el ingeniero de Medellín que perdió la vida en un derrumbe. Soy parte de una multitud de almas que aún claman por paz. Y juntos aprendimos que la psicografía es más que un relato personal. Es el testimonio colectivo de espíritus que desean ser recordados, no por la tragedia, sino por la esperanza de que nuestras voces lleguen a los vivos. Cuando el lamento colectivo parecía no tener fin, una presencia distinta comenzó a manifestarse entre nosotros. Primero, vi luces suaves surgiendo a lo lejos, como linternas encendidas en medio de la oscuridad. Pero no eran linternas. Eran seres luminosos, espíritus de paz que se acercaban con pasos silenciosos. Sus formas irradiaban serenidad, y solo con contemplarlos, la angustia en mi pecho comenzaba a disolverse. Se llamaban socorristas espirituales, y venían a nosotros como médicos en un hospital invisible. No traían medicinas ni herramientas, pero sus manos brillaban como antorchas de consuelo. Se acercaban a cada alma en sufrimiento, acogían sus gemidos y envolvían sus dolores en vibraciones de ternura. Vi a Esteban, el albañil, finalmente soltar los brazos inmóviles. Vi a doña Teresa sonreír al escuchar una voz que respondía a sus Ave Marías. Los niños, antes confundidos, fueron acariciados por luces tan dulces que incluso cesaron sus llantos. Estos espíritus no necesitaban palabras para consolarnos. Con una simple mirada transmitían esperanza. Con un simple gesto deshacían las cadenas del miedo. Sentimos que no venían a juzgarnos, sino a cargarnos en los brazos invisibles de la misericordia. Era como si la misma solidaridad humana, manifestada en las oraciones de la comunidad, se hubiera transformado en fuerza espiritual que los traía hasta nosotros. Mientras me acercaban, escuché una voz clara pero serena. «Julián, no temas. Tu tiempo en el cuerpo ha terminado, pero tu misión no ha concluido. Aún debes aprender, aún debes testimoniar». Esas palabras atravesaron mi alma como un bálsamo. Comprendí que mi historia no era solo personal, sino parte de algo mayor. El derrumbe nos había unido, y ahora la ayuda espiritual nos guiaba hacia una nueva etapa. Así, poco a poco, cada espíritu comenzó a levantarse del lodo invisible que nos retenía. No era un alzamiento físico, sino un despertar interior. Sentí como si alguien retirara las piedras que aún pesaban sobre mí, y finalmente pude respirar con libertad. La intervención de los socorristas espirituales fue la prueba de que jamás estamos abandonados. Incluso en las mayores tragedias, hay manos de luz dispuestas a rescatarnos. Conducido por los socorristas espirituales, empecé a percibir imágenes que ya no eran recuerdos del pasado, sino ventanas abiertas hacia lo que aún estaba por venir. Era como si me estuviera permitido espiar el futuro de aquellos que permanecieron en la tierra, como respuesta al dolor que me impedía partir en paz. Lo que vi no fueron solo lágrimas, también vi renacimiento, solidaridad y reconstrucción brotando de los escombros. Observé a Verónica, mi esposa, levantándose lentamente tras la tragedia. Al principio, vi su soledad profunda, sus noches en vela, su lucha por no derrumbarse ante Camila. Pero, con el tiempo, también vi florecer su fuerza. La vi rodeada de amigos, de vecinos solidarios, de manos extendidas que la ayudaban a seguir adelante. Encontró valor donde creía que no quedaba nada, y eso me llenó de esperanza. Camila también apareció en mi visión. Crecía llevando en sí la cicatriz de la pérdida, pero transformaba el dolor en determinación. La vi adolescente, sentada frente a sus cuadernos, estudiando con esmero para alcanzar los sueños que yo no podría acompañar. La vi adulta, con un brillo en los ojos que me hizo entender que mi amor no fue en vano, no dejó de vivir. En cada logro suyo
Sentí mi presencia invisible vibrar, como si fuera parte silenciosa de su victoria. También vi el barrio de Antioquia, antes cubierto por el lodo de la catástrofe, siendo reconstruido. Nuevas casas surgían, campañas de ayuda se multiplicaban, y la comunidad, antes dividida en rutinas, se convertía en una gran familia. Vi niños jugando nuevamente en las calles, escuché risas, reemplazando el eco de los lamentos, y comprendí que la tragedia no solo destruye, también siembra la solidaridad que transforma destinos. Esa visión del futuro fue mi consuelo. Comprendí que, aunque ya no estuviera físicamente presente, mi historia seguiría viva en las acciones de mi familia y mi comunidad. La muerte me había quitado la voz, pero la psicografía me devolvía el testimonio. Y, al ver el mañana nacer entre ruinas, entendí que la vida es más fuerte que cualquier derrumbe, porque el amor siempre encuentra un modo de reconstruir. Después de ver el futuro que se abría ante mi familia y mi comunidad, un suave alivio comenzó a nacer dentro de mí. Era como si una mano invisible acariciara mi espíritu y dijera: «Ahora puedes descansar». El dolor de los apegos aún existía, pero ya no me retenía con la misma fuerza. Comprendía que mi ausencia no significaba el fin, sino transformación. El amor seguiría vivo, aunque yo ya no caminara entre ellos. La luz que antes me llamaba con insistencia, ahora se mostraba serena, paciente. No me obligaba, solo me invitaba. Era como un puerto seguro que me esperaba desde siempre, un lugar donde no existe el miedo ni la soledad. Percibí que la vida después de la muerte no es un castigo, sino una continuidad. Somos conducidos a comprender, a aprender y a entregarnos. Esa aceptación brotó en mí como una oración sin palabras. Recordé a Camila, a Verónica, a mi madre. Sí, aún había añoranza, aún había dolor, pero ahora se volvían semillas de esperanza. Entendí que mi presencia espiritual no había terminado. Podría visitarlas en sueños, inspirarles valor, protegerlas en momentos difíciles. Aceptar la muerte no fue negar el amor, fue aprender a amar de otro modo, sin retener, sin sofocar, sin impedir el curso natural de la vida. Los socorristas espirituales permanecieron a mi lado, como guardianes pacientes. Uno de ellos me dijo en silencio: «Julián, la paz es una elección, el apego ata, pero la fe libera». Esas palabras resonaron en mi ser y me ayudaron a dar el paso que tanto temía. Respiré profundamente, no con pulmones, sino con el alma, y sentí que el peso se disolvía. La aceptación me liberaba de las cadenas invisibles. Así me entregué al flujo de la luz, no como quien se rinde, sino como quien finalmente confía. Sentí que mi espíritu se elevaba, más liviano que el viento, guiado por manos seguras. La catástrofe quedaba atrás, pero el aprendizaje seguía conmigo. Acepté que mi tiempo había terminado, y en esa entrega encontré la serenidad que siempre busqué. Mi alma, al fin, comenzaba a descansar en paz. Ahora que he compartido mis recuerdos, mis lamentos y mis descubrimientos, puedo concluir este testimonio. Soy Julián Morales, un hombre común que encontró en la tragedia del derrumbe el portal hacia la vida espiritual. No fui un héroe ni un santo, solo alguien que amó, que se equivocó, que soñó y fue sorprendido por el destino. Mi voz llega a ti no para despertar miedo, sino para recordarte que la muerte no es final, es tránsito. Mi historia es la de muchos que no pudieron despedirse. Cada lágrima derramada por Verónica, cada oración de Camila, cada vela encendida por los vecinos fue el hilo que me sostuvo hasta alcanzar la luz. Comprendí que la vida es frágil, pero que el amor tiene raíces eternas y que, incluso en la catástrofe, Dios envía guías espirituales para conducirnos al consuelo. Esta psicografía es prueba de ello. El dolor puede transformarse en esperanza cuando es compartido. Pido que no me vean solo como la víctima de una tragedia, sino como el alma que halló sentido en la vida después de la muerte. La psicografía que ahora leen es mi despedida y,
al mismo tiempo mi continuidad. Si mis palabras tocaron tu corazón, es porque aún existe un puente entre los mundos y de él nace la certeza de que nunca caminamos solos. Que este relato sea también un llamado a la reflexión. Valoren lo pequeño, abracen sin demora, amen sin reservas, perdonen antes de que sea tarde. La despedida puede llegar en cualquier momento, y solo el amor guardado en el corazón atraviesa el túnel de la eternidad. No dejen que sus almas se conviertan en prisioneras de los arrepentimientos. Vivan de modo que la paz sea herencia y no deuda. Concluyo este testimonio diciendo: ahora descanso en paz, pero mi voz, grabada en estas palabras, permanecerá como susurro para quienes sufren. Que cada lector u oyente de esta psicografía encuentre consuelo, fe y coraje para vivir plenamente, porque la tragedia puede silenciar cuerpos, pero nunca será capaz de apagar la luz de un alma que clama por paz.